Miguel, un joven proveniente de un tranquilo pueblo, que se encontraba a las afueras de la ciudad, estaba emocionado y nervioso ante el inicio de una nueva etapa, su vida universitaria. Había decidido estudiar la carrera de arquitectura, pasión que nació desde la infancia ya que disfrutaba mucho armar castillos. Con el tiempo esa pasión se fue formando poco a poco, y soñaba con un día poder construir casas, entre ellas una gran casa dentro de la ciudad para sus padres, para que pudieran al fin dejar el pequeño hogar donde vivían. Estaba listo para iniciar esta nueva etapa, solamente había un pequeño detalle: la universidad estaba dentro de la ciudad y ellos vivían en su pueblo que tenía una distancia en tiempo de 2 horas. Sin embargo, Miguel no se dejó desanimar por esa situación y buscó la mejor solución. Su jornada comenzaría a altas horas de la madrugada. Cuando el sol aún no salía ni los gallos cantaban, cada día salía de su casa dirigiéndose a la estación de camiones, que para su buena suerte ya se encontraba trabajando y era el primero en salir hacia la ciudad. Para no sentir pesado el camino trataba de dormir para así recuperar algunas horas interrumpidas. El pueblo poco a poco se quedaba atrás y conforme el camión avanzaba, los ruidos de la ciudad se hacían notar. Autos de personas que se dirigían a su trabajo, personas caminando entre las calles, la tranquilidad del pueblo había quedado atrás. Era como si estuviera en un mundo completamente nuevo. Los primeros días durante esos largos viajes, cuando el camión se encontraba dentro de la ciudad, Miguel notó la presencia constante de un chico en el autobús, siempre tranquilo y en silencio, que se subía en las primeras paradas de la ciudad. El hecho de que siempre se sentara en el mismo lugar llamó su atención. Y a pesar de la distancia física también sentía la mirada de aquel chico posarse sobre él. Cuando recién subía al camión de alguna manera se volvieron compañeros de transporte. Muchas veces Miguel amigablemente quiso intentar entablar una conversación con aquel chico, pero por alguna razón nunca fue posible. Aún así continuaba sintiendo su mirada cuando subía al camión. No obstante, la rutina diaria y el agotamiento le restaron importancia a estas sensaciones. Los primeros meses de clases transcurrieron con relativa normalidad. Él se esforzaba por destacar en sus estudios, cada día buscaba aprender algo nuevo. En las horas libres que tenía, se dedicaba a conocer más acerca de su carrera, se sumergía en su vida universitaria. Encontró un grupo de amigos con quienes compartía risas y muchos buenos momentos. Ellos notaban la cara de cansancio y el desgaste en Miguel, comentaban entre ellos que sería mejor si se mudara a la ciudad. Ahí encontraría un cuarto adecuado para él. Sin embargo, no podía darse ese lujo, ya que el dinero no alcanzaría para poder pagar una renta, por lo que la única opción que tenía era acostumbrarse a esa rutina. Estaría condenado a día con día cada madrugada levantarse temprano para sumergirse en el pesado camino a la universidad, en donde continuaba encontrándose con aquel chico de aspecto misterioso, pero que al menos ambos ya intercambian saludo con la mirada después de tantos días de encontrarse en el transporte. Sin embargo, con el pasar de los meses, Miguel comenzó a sentir el agotamiento acumulado de las extensas jornadas de viaje, la rutina de despertarse temprano, abordar el autobús y enfrentar horas de trayecto diario estaba empezando a pasarle factura. A pesar del cansancio nunca perdió el hilo en sus clases, pero aprovechaba cada oportunidad para tomar una pequeña siesta de al menos 15 minutos. Sus amigos insistían en que buscara un hogar cerca de la ciudad, debía de haber uno que se ajustara a su presupuesto. No solo sus compañeros notaron ese agotamiento, los padres no tardaron mucho en también darse cuenta. Una tarde que su hijo regresó de la escuela pidieron hablar con él, dijeron que estaban muy orgullosos por toda la dedicación puesta en los estudios, sabían que él seguiría dando lo mejor, por lo que dijeron que podían hacer un gasto extra, para que pudiera al fin dejar esos largos trayectos y mudarse a un departamento en la ciudad, para que así descansara y tuviera más energía para llevar su día a día. Empezaron la búsqueda de un departamento que se adecuara a sus necesidades y presupuesto. Después de visitar varios lugares, Miguel finalmente encontró un departamento modesto pero acogedor. Estaba ubicado en una zona tranquila y cercana a la universidad, lo que lo convertía en la elección perfecta. Sin embargo, surgió un inconveniente: el contrato especificaba que el departamento era para 2 personas.
por lo que se vería en aprietos al no conocer a nadie que necesitara de un nuevo departamento para vivir más cerca de la universidad. Aún así, con determinación, decidió buscar un compañero de cuarto para compartir los gastos y la compañía en su nuevo hogar. Inició un proceso de búsqueda con varias personas de la universidad, buscando a alguien con quien se sintiera cómodo y compartiera intereses similares. Sin embargo, no lograba encontrar al compañero ideal y los pocos interesados mostraban algún defecto con el que Miguel no estaba de acuerdo. Algunos de ellos eran demasiado ruidosos, otros demasiado reservados. La ansiedad de Miguel creció a medida que se daba cuenta de lo difícil que resultaba encontrar a la persona adecuada para compartir su espacio vital. En medio de la incertidumbre de no encontrar a un compañero y pensando en que tendría que seguir viajando por horas cada mañana, Miguel una madrugada mientras viajaba en el transporte, notó la presencia diaria del chico. Inmediatamente pensó en la posibilidad de que él fuera su compañero en la vivienda. Por primera vez se acercaría a él. Sentado justo a su lado entabló una conversación amigable. Miguel se presentó y el chico, con una sonrisa un poco forzada, respondió diciendo su nombre, el cual era Juan. Durante el trayecto, entablaron una charla casual. Pudo apreciar la amabilidad y la calma que transmitía el chico, además de conocer un poco más acerca de Juan. Estudiaba ingeniería y curiosamente, al igual que Miguel, se dirigía a la misma universidad. La conversación fluyó de manera natural y se sintió cada vez más convencido de que Juan podría ser el compañero de cuarto perfecto. Compartían intereses similares. Tenían horarios compatibles y, lo más importante, parecía ser una persona confiable y agradable. Con valentía, Miguel decidió abordar el tema por el que se había acercado a aquel chico. Dijo que estaba buscando un compañero de cuarto para un departamento que había encontrado. Es un lugar tranquilo y cerca de la universidad, así ya no tendrían que estar viajando por largas horas. Podrían descansar debidamente y además tener tiempo para realizar otras actividades. Juan se quedó viendo por el lado de la ventana por un momento pensando en la propuesta de Miguel. Después de ese breve momento de reflexión, aceptó la propuesta con una sonrisa. Miguel sintió un alivio al haber encontrado al compañero de cuarto perfecto de una manera tan inesperada. Con la decisión tomada, ambos chicos continuaron charlando durante el resto del trayecto. Al regresar a casa, entusiasmado le dijo a sus padres que había encontrado compañero. Ahora sí podría cambiarse de casa, por lo que el fin de semana llevarían todas las cosas necesarias de Miguel al nuevo departamento. El día llegó, estaban en camino y al llegar se llevaron la sorpresa de que Juan ya se encontraba en dicho lugar, junto con una pequeña camioneta que contenía el equipaje del chico. Miguel presentó a su compañero con sus padres. Sin embargo, a la madre no le dio buena espina el muchacho. El chico, después de ser presentado amablemente, se ofreció para ayudar a su nuevo compañero a bajar todas sus cosas. Después de haber terminado, Juan dijo que había olvidado algunas cosas, por lo que tenía que regresar por ellas. Cuando el chico se marchó, la madre inmediatamente expresó su incomodidad. El hijo trató de defenderlo diciendo que por lo poco que lo conocía a él sí le transmitía confianza. Su madre, aún con duda, dijo esperar que todo saliera bien. La vida en el departamento de los chicos transcurría con normalidad. Juan demostró ser un excelente compañero de cuarto, amable y siempre dispuesto a ayudar. Juntos, mantenían el departamento en orden. Compartían conversaciones durante horas, salían a comer y se aventuraban a explorar la ciudad en busca de lugares llamativos que ofrecieran objetos decorativos para el departamento. Su amistad crecía poco a poco y Miguel agradecía haber encontrado a alguien tan confiable y agradable. A pesar de tener una excelente amistad, Miguel comenzó a notar pequeños detalles en el comportamiento de Juan. Al principio eran aparentemente insignificantes, tales como miradas profundas, cambios en el tono de voz. De las cosas más raras que sucedían era que el chico no dejaba que nadie entrara a su cuarto. Pedía que esa decisión fuera respetada. De igual manera, durante las noches, cuando supuestamente Miguel tenía que estar durmiendo, Juan salía de la casa para regresar casi de madrugada. Al principio intentaba atribuirlo a la presión académica, estrés o incluso que su compañero había conocido a alguna persona con la cual estaba saliendo.
Por respeto a la privacidad de su compañero no preguntó a qué se debía tales actitudes, pensaría que pronto todo volvería a la normalidad. Pero estaría muy equivocado, ya que los comportamientos extraños de Juan no pararían, todo lo contrario. Cada vez se hacían más notorios e incluso durante las noches podía escuchar cómo pronunciaba extrañas palabras que no coincidían con el español. Parecía como si tuviera a alguien dentro de su cuarto y todas las noches entablara una conversación con una persona invisible. Recordaba las palabras de su madre, acerca de que el chico no le transmitía mucha confianza. Fue entonces que un día mientras Juan se encontraba fuera de casa, Miguel decidió investigar qué era lo que realmente pasaba con su compañero de departamento. Lentamente abría la puerta pero sentía una vibra muy pesada provenir de dicho cuarto y decidió a descubrir qué era lo que pasaba, así que abrió la puerta por completo y se llevó una gran sorpresa que lo dejó helado. En el cuarto habían símbolos extraños en la pared, maldiciones escritas, garabatos que formaban palabras incomprensibles. También encontró libros muy viejos que tenían una apariencia oscura. Lo que lo dejó atónito fue ver justo al lado de su cama figuras de la Santa Muerte y algunas del Diablo. La sangre se le heló completamente. Había cometido un error en meter a ese tipo de persona a su casa. A pesar del miedo adquirido, comenzó a revisar sus libros, para entender exactamente qué era lo que su amigo estaba haciendo. Los libros contenían oraciones extrañas que de solo leerlas uno podría inferir que estaban invocando a una entidad del otro mundo. Él no quería creer que su amigo se dedicara a una especie de brujería o algo con ese parecido. Al continuar pasando las páginas, encontró una nota muy particular, la cual llevaba una fecha, hora y lugar. Precisamente aquella supuesta cita se daría al día siguiente a altas horas de la noche. Miguel, con la duda encima, decidió que evitaría que su compañero acudiera a ese lugar, tal vez y ayudaría a que saliera del mal camino que estaba tomando. Rápidamente dejó todas las cosas en su lugar y salió del cuarto antes de que Juan regresara a casa. Por la tarde el compañero volvió al departamento e inmediatamente notó un cambio de actitud en Miguel, como si éste le tuviera miedo. Preguntó si todo estaba bien, a lo que se inventó una excusa para responder su pregunta. Dijo que sus padres estaban algo enfermos y tenía mucho pendiente. Juan le dio unas cuantas palabras de ánimo. Miguel le pidió a su amigo que lo acompañara a ver a sus padres mañana por la tarde. Al oír esto, la cara del chico cambió a un modo preocupado, diciendo que mañana tendría un compromiso muy importante por la noche, al cual no podía faltar por nada del mundo. El otro chico, interrogando, preguntó qué era eso tan importante que solo de mencionarlo le causaba preocupación. Juan, al no poder contestar, tomó una actitud defensiva, reclamando que él no tenía ningún derecho a interrogar sobre su vida. Lanzó una mirada de enojo y se puso en camino hacia su cuarto. Miguel, ofreciendo disculpas por haberle hecho enojar, lo seguía. Pero justo cuando estaba por entrar a su cuarto lo empujó para evitar la entrada de Miguel, cosa que a él le sorprendió. Ambos intercambiaron miradas, uno de enojo mientras que el otro emitía una cara de angustia. Ambos se encerraron en sus respectivos cuartos para evitar verse cara a cara. Miguel, dentro de su cuarto, preparó una maleta para regresar pronto a casa de sus padres. No se sentía seguro estando con una persona como Juan. Sin embargo, aún tenía la duda de saber en qué estaba envuelto su amigo. Tomó su mochila con un poco de ropa. Salió de la casa y tomó el transporte que lo llevaría al pueblo donde se encontraba la casa de sus padres. En la casa de los padres la noche caía. Ellos cenaban mientras veían la tele. De repente alguien golpeó la puerta. En un principio se preocuparon, ya que normalmente nadie llegaba a esa hora a la casa. El padre, tomando un palo grande por si había que usarlo, se acercó lentamente a la puerta. ¿Listo para atacar?, preguntó quién estaba detrás de la puerta. La voz de su hijo lo calmaron, pero también lo preocuparon, ya que si él estaba ahí a esas horas era porque algo le había pasado. Ambos padres, preocupados, preguntaron qué sucedía y a qué se debía su inesperada visita. Miguel confesó que sentía que algo no estaba funcionando en su departamento, sentía que algo estaba mal ahí dentro. Su madre inmediatamente atribuyó toda la responsabilidad a su supuesto amigo Juan. Ella dijo que sabía que no era de confiar y le dijo que saliera inmediatamente de ese lugar.
Su hijo, para no preocuparlos, no les dijo toda la verdad de las cosas que había encontrado dentro de su cuarto, lo mantendría en secreto hasta que todo se resolviera. La familia estuvo platicando por varias horas, dejaron de lado el tema del departamento para hablar acerca de cómo le estaba yendo a Miguel en la escuela. Las horas pasaron. El chico cansado entró a su viejo cuarto que su madre rápidamente arregló para que pudiera descansar. Al siguiente día, justo en la mañana, cuando el sol recién estaba saliendo, Miguel se disponía a descubrir la verdad. Recordaba que justo en la noche Juan tendría el sospechoso compromiso, por lo que sin avisar salió de la casa de sus padres, tomó el transporte y viajó por 2 horas para llegar a la ciudad, como en los viejos tiempos. El día soleado se hacía notar. Miguel había llegado a la ciudad pero no quiso ir hacia el departamento, temía que Juan se encontrara ahí, por lo que se perdió entre la ciudad hasta que cayera la noche. Finalmente la luna salía por el horizonte, la noche se hacía presente y Miguel corría hacia la dirección marcada en el libro oscuro. Al caminar notó la misteriosa presencia de Juan, quien caminaba con mucha prisa, como si se le hiciera tarde. Procedió a seguir su huella sin que se diera cuenta. Cada vez Juan se sumergía en lo más recóndito de la ciudad, donde ni un alma pasaba. A lo lejos se dejaba ver un gran edificio con una apariencia misteriosa, como si escondiera grandes misterios. Cautelosamente se acercó a un lugar donde nadie pudiera verlo y así fue. Pasaba desapercibido por las extrañas personas que entraban al lugar, que miraban a su alrededor para que nadie notara su presencia. Mirando fijamente encontró a Juan, quien vestía con una capucha negra. Fue revisado por el guardia, quien lo saludó de una manera extraña. Examinando el edificio pudo notar una gran ventana y lentamente se acercó a ella. Lo que miró lo dejó helado. Un grupo de personas encapuchadas formando un círculo, el cual en el suelo tenía veladoras formando un pentagrama, comenzaban a pronunciar palabras extrañas mientras alzaban los brazos. El fuego de aquellas velas se alzaba con ellos. De repente vio a Juan entrar. Se notó como todos en la sala con su mirada lo juzgaron. El que parecía ser el líder le exigió que necesitaba el sacrificio que había prometido. Él solo respondió que pronto lo traería. En ese momento él sintió un escalofrío pasar por todo su cuerpo. Creyó que tal vez el sacrificio era él. De repente sintió como alguien tocó su hombro. Al voltear, algo de apariencia no humana se encontraba detrás de él. Del susto saltó, haciendo que todos en la sala se dieran cuenta que los estaban espiando. La extraña criatura desapareció en la oscuridad. Todas las personas rápidamente salieron por él y juntos lo llevaron dentro de la sala. En dicho cuarto la vibra era exageradamente pesada, las velas transmitían un fuerte calor, las paredes estaban llenas de extraños símbolos y un altar con un demonio que adoraban. Fue en ese momento que entendió todo. Su supuesto amigo pertenecía a una secta satánica. Todos los miembros lo jalaban y empujaban exigiendo una explicación. De repente Juan se dio cuenta de su presencia, por lo que asombrado preguntó por qué estaba espiando todo. Miguel desesperado respondió que estaba buscando la verdad acerca de sus secretos y el extraño comportamiento que tenía. El supuesto líder notó la relación que ambos tenían. Dejó salir una sonrisa macabra y felizmente dijo: «Muy bien, ahora no solo tenemos un sacrificio, tenemos dos». Juan se sorprendió al escuchar eso. Su amigo reclamó porque quería darlo a él como sacrificio. Juan, enojado, dijo que no pensaba entregarlo sino a un animal, pero ahora por su capricho de encontrar la verdad, los había condenado a ambos. Todos los miembros de la secta comenzaron el ritual para adorar a Satanás. Ellos ofrecerían 2 vidas a cambio de la vida eterna y completas riquezas. Acostados en el suelo, formaron un pentagrama con velas en donde ellos se encontraban en el centro. Uno de ellos con una daga hizo una cruz en el pecho de ambos. Los 2 compañeros aún estaban conscientes, por lo que podían sentir todo el dolor. Prendieron fuego al pentagrama. Las llamas poco a poco tomaban la vida de ambos chicos mientras los miembros pronunciaban las tétricas palabras que condenaron el alma de Juan y Miguel. Finalmente ambos compañeros no solo terminaron compartiendo trayecto a la ciudad, departamento y amistad, también compartieron su condena con el diablo, algo que siempre los acompañaría por el resto de sus días. Mi infancia fue una parte muy feliz de mi vida.
sin embargo fue marcada por un suceso paranormal que aún sigo recordando. Se trataba de una casa abandonada al final de la calle, donde se rumoraba había algo siniestro. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero todos los habitantes del vecindario compartían sus propias versiones de la leyenda que envolvía el deteriorado edificio. Se decía que la casa había estado deshabitada durante décadas, pero extraños susurros y misteriosos ruidos seguían emanando de sus paredes como un eco de otro mundo. La historia comenzó muchos años atrás, cuando la anciana señora Aurora, la propietaria original, falleció en circunstancias misteriosas. Algunos afirmaban que su espíritu aún rondaba la morada, mientras que otros sostenían que algo más oscuro se escondía entre las sombras de la casa. A lo largo de los años, diferentes familias intentaron mudarse a la casa, pero ninguna permaneció mucho tiempo. Se decía que durante las noches se escuchaban pasos arrastrándose por los pasillos y susurros indescifrables que helaban la sangre. Las luces parpadeaban sin razón aparente y las sombras tomaban formas inquietantes en las ventanas cerradas. Los valientes que se aventuraron a explorar la casa abandonada relataban experiencias inexplicables, puertas que crujían como si fueran a abrirse por sí solas, corrientes de aire frío y sombras en la penumbra. Cada relato alimentaba la leyenda y la comunidad prefería ignorar la casa en lugar de enfrentarse a su siniestro pasado. Entre los rumores más escalofriantes, se contaba que la última familia que intentó habitar la morada fue víctima de extraños sucesos. Dicen que una noche, sus voces llenaron la calle mientras huían despavoridos, abandonando todas sus posesiones. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero la casa quedó una vez más desierta, esperando su próximo inquilino temerario. Los vecinos se cuidaban de mencionar la casa abandonada en voz alta, como si pronunciar su nombre invocara a los oscuros poderes que yacían dentro. Pero la curiosidad humana no conoce límites y algunos se sentían irresistiblemente atraídos por la misteriosa morada. Era el comienzo de una serie de eventos que desenterrarían secretos sepultados en las sombras de la casa abandonada, revelando una verdad aterradora que cambiaría para siempre la percepción del vecindario sobre el mundo que yacía detrás de sus puertas cerradas. A pesar de los años de rumores y leyendas, la casa abandonada al final de la calle aún mantenía una apariencia majestuosa, aunque desgastada por el paso del tiempo. La noticia de que los herederos de la señora Aurora habían decidido ponerla en venta se propagó rápidamente por el vecindario. Sin embargo, la sombra de los oscuros relatos que envolvían la propiedad pronto se cernió sobre cualquier intento de venta. Los carteles de "se vende" colgaban en la entrada, pero los posibles compradores retrocedían ante la sola idea de adquirir la morada maldita. Los corredores de bienes raíces intentaron maquillar la historia de la casa, pero los rumores eran más fuertes que cualquier intento de encubrimiento y los vecinos se susurraban entre ellos, compartiendo historias macabras que habían escuchado a lo largo de los años. Los interesados visitaban la propiedad con cierta esperanza, pero la atmósfera cargada y los susurros inquietantes ahogaban cualquier intento de imaginar un futuro hogar en ese lugar. Las visitas se volvían breves y las ofertas nunca llegaban. La casa, a pesar de su arquitectura imponente, se convirtió en un estigma en el mercado inmobiliario local. Los días pasaron, y la casa se mantenía desierta, desafiando a aquellos que buscaban desentrañar sus misterios. Las malezas crecían entre las grietas del camino de entrada y las ventanas parecían mirar fijamente al vecindario con ojos vacíos y el aire alrededor de la morada se volvía más denso. Una noche, cuando la luna estaba llena y las sombras danzaban en la fachada desgastada, un grupo de valientes decidió aventurarse en el interior. La idea de desafiar la leyenda y descubrir la verdad era irresistible, aunque sabían que estaban entrando en un territorio desconocido y peligroso. Lo que encontrarían dentro de la casa abandonada cambiaría sus vidas para siempre, llevándolos por un camino oscuro y retorcido, que los conduciría directamente al corazón de la leyenda que envolvía la morada. La verdad, esa verdad indescriptible, estaba a punto de revelarse, desatando una serie de eventos que desafiarían la realidad misma. La noche en que decidieron explorar la casa abandonada estaba envuelta en un silencio inquietante. La luna llena iluminaba el camino hacia la entrada principal, donde el grupo de valientes se reunía con nerviosismo palpable.
Entre ellos estaba Pedro, un joven audaz que siempre buscaba desafiar los límites impuestos por las historias del vecindario. Armados con linternas y un aire de valentía mal fundamentada, cruzaron el umbral de la morada. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos y a medida que avanzaban, la casa parecía tener vida propia, retorciéndose en la penumbra. Pronto, se encontraron en una habitación abandonada, llena de polvo y con muebles cubiertos por sábanas grises. Fue ahí donde Pedro, impulsado por una curiosidad insaciable, decidió separarse del grupo para explorar una oscura escalera que conducía al sótano, a pesar de las advertencias. Desapareció en las sombras y su ausencia se hizo evidente cuando el eco de sus pasos se desvaneció. Los minutos se volvieron eternos mientras los amigos llamaban su nombre en vano, esperando que Pedro apareciera entre las sombras, pero el silencio se adueñó de la casa y la oscuridad se cerró alrededor de ellos como un puño frío. Fue entonces cuando escucharon un susurro inhumano, una voz lejana que resonaba desde las entrañas de la morada, llenando la habitación con una presencia sobrenatural. El grupo, paralizado por el miedo, decidió abandonar la casa en ese momento. Escapando de las garras de lo desconocido, regresaron al vecindario con una advertencia clara en sus labios. La casa no debía ser desafiada y aquellos que se aventuraran en sus sombras arriesgaban más que su cordura. La desaparición de Pedro se convirtió en un sombrío recordatorio de las fuerzas inexplicables que acechaban dentro de la casa abandonada. Los rumores se intensificaron y la leyenda se volvió más ominosa. Aunque la morada permanecía desierta, su presencia continuaba extendiéndose como una sombra ineludible sobre el vecindario. ¿Qué secretos oscuros guardaba la casa y cuál era el destino de aquellos que osaban desafiar su maldición? La respuesta estaba oculta en las sombras, esperando ser revelada a aquellos lo suficientemente valientes para buscarla. La desaparición de Pedro dejó al vecindario sumido en un silencio incómodo y en una atmósfera cargada de temor. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente y aquellos que antes se atrevían a murmurar sobre la casa abandonada, ahora lo hacían en susurros apenas audibles. Sin embargo, entre los amigos de Pedro, la necesidad de descubrir la verdad se convirtió en una obsesión incontrolable. Atrapados entre el deseo de encontrar a su amigo y la advertencia palpable de las sombras que habitaban la casa, decidieron buscar respuestas. El grupo se reunió en secreto, planeando una incursión nocturna para explorar más a fondo el oscuro misterio que envolvía la morada. Se aventuraron de nuevo hacia la casa abandonada, con linternas en mano y una mezcla de determinación y miedo. Al llegar a la habitación donde Pedro se perdió entre las sombras, el grupo sintió una presión en el aire, como si la casa misma estuviera expectante. Decidieron descender al sótano, donde la oscuridad era más densa y los susurros se intensificaban. A medida que exploraban, encontraron inscripciones en las paredes, escritas en un antiguo lenguaje que ninguno de ellos podía comprender. Símbolos oscuros parecían danzar en la penumbra, revelando una historia macabra grabada en las mismas entrañas de la casa. De repente, una corriente de aire frío los envolvió, apagando sus linternas y sumiéndolos en la oscuridad absoluta. Los susurros se transformaron en murmullos ininteligibles y una sombra indistinta se movía a su alrededor. El grupo, ahora más asustado que nunca, intentaba mantener la calma mientras sentían que algo los observaba desde las sombras. Fue entonces cuando escucharon la voz de Pedro, débil y distorsionada, llamándolos desde lo más profundo del sótano. La mezcla de alivio y terror los impulsó a seguir la voz, pero a medida que descendían más y más, la realidad se distorsionaba y las sombras se cerraban sobre ellos como garras hambrientas. La búsqueda de Pedro los condujo a un reino entre dimensiones, donde las leyes de la realidad se desvanecían y las sombras adquirían vida propia. En ese lugar, descubrieron la verdad detrás de la maldición que acechaba la casa abandonada y la conexión que Pedro había establecido con las sombras del pasado. Mientras el grupo de amigos continuaba su búsqueda desesperada, en el oscuro interior de la casa abandonada, los vecinos del barrio observaban con inquietud. Aquellos que habían vivido décadas en la sombra de la morada maldita eran los más preocupados en sus advertencias, instando al grupo a abandonar su búsqueda y dejar que el pasado durmiera en paz. Los ancianos del vecindario,
con rostros arrugados por los años y ojos que habían visto demasiado, compartieron historias de intentos fallidos para deshacer la maldición que se cernía sobre la casa. Es un juego peligroso, recordando a aquellos que habían perdido más que simplemente la cordura en su intento de desafiar al oscuro pasado. En las reuniones comunitarias, algunos intentaron persuadir al grupo de amigos para que abandonara su misión, recordándoles que la casa era como una herida abierta que nunca sanaría. Es un mal que ha resistido al tiempo, decían con solemnidad, y las miradas preocupadas se dirigían al grupo como si fueran corderos que se dirigían al matadero. La realidad del peso del pasado se hacía evidente a medida que avanzaban en su búsqueda, puertas que se cerraban de golpe detrás de ellos. La casa, como un organismo vivo, resistía cualquier intento de desafiar su maldición, atrapando a aquellos que se aventuraban en su interior en una red de oscuridad implacable. Los vecinos, a pesar de su aversión por la morada, siguieron de cerca los eventos, sabían que el grupo estaba en la encrucijada de lo desconocido y sus preocupaciones se mezclaban con un miedo compartido. La verdad yacía en las sombras, pero si sería descubierta o tragada por la oscuridad, solo el tiempo lo diría. La noticia de la incursión del grupo en la casa abandonada llegó finalmente a los oídos de los herederos de la señora Aurora. Vivían en un distante estado y al parecer habían ignorado los oscuros secretos que envolvían la morada familiar. Su llegada al vecindario fue marcada por una mezcla de sorpresa y tensión, ya que su presencia generaba una expectativa que resonaba entre los vecinos. Con la seriedad de quienes llevan la responsabilidad de una herencia, los herederos se acercaron a los vecinos, exigiendo saber lo que sucedía con la casa abandonada. La comunidad, en silencio durante años, finalmente compartió sus historias de misterio y terror que rodeaban a la morada. Fueron relatos cargados de terror y angustia. Los herederos, inicialmente escépticos, sintieron como la tensión en el vecindario se apoderaba de ellos. Al principio, intentaron descartar las historias como simples supersticiones, pero la evidencia de lo inexplicable se acumulaba. Convencidos de que debían tomar medidas, los herederos decidieron buscar la ayuda de un chamán, alguien que pudiera purificar las almas perdidas y liberar a la casa de la maldición que la atormentaba. Sin embargo, la búsqueda de un chamán dispuesto a enfrentarse a la oscuridad de la casa resultó más difícil de lo que imaginaban. Cada chamán consultado mostraba renuencia y temor al escuchar la historia. Hay fuerzas que deben permanecer en el olvido, advertían, y sus ojos reflejaban una sabiduría antigua que conocía el peligro de desafiar lo desconocido. La tensión en el vecindario creció aún más a medida que la noticia de la búsqueda de un chamán se extendía. Finalmente, un anciano chamán, marcado por los años y la sabiduría de antiguas tradiciones, accedió a enfrentar el desafío. Se acercó a la casa con resolución, acompañado por los herederos y un grupo de vecinos temerosos que esperaban en el umbral. La noche era oscura, el aire estaba impregnado de energía cargada, y la casa abandonada se alzaba como un monumento a lo desconocido. El chamán comenzó su ceremonia, incantaciones y rituales que resonaban en la oscuridad. Sin embargo, a medida que avanzaba, la casa respondía de maneras inesperadas. Las paredes temblaban y los susurros se intensificaban. El chamán, sin inmutarse, continuó su tarea con determinación. De repente, un viento frío y aullante recorrió la casa, apagando las velas y sumiendo el lugar en la oscuridad total. Los gritos y lamentos de las almas perdidas parecían resonar en el aire. La tensión alcanzó su punto máximo y los vecinos se aferraban a la esperanza de que la maldición finalmente sería quebrantada. La ceremonia del chamán, que inicialmente buscaba purificar las almas perdidas y liberar la casa de su maldición, tomó un giro inesperado y a medida que el anciano realizaba sus rituales, las sombras parecían intensificarse en lugar de disiparse. El viento frío susurraba ahora con una malevolencia más profunda, y la oscuridad se cerraba sobre la casa como un abrazo ominoso. Los vecinos, observando con ansias desde la distancia, sintieron que la atmósfera se volvía más densa y tenebrosa con cada invocación del chamán. Los rostros de preocupación reflejaban el temor de que la intervención bien intencionada hubiera desatado fuerzas más allá de su comprensión. De repente,
un estruendo estremecedor resonó desde las entrañas de la casa, los gritos de las almas perdidas se mezclaron con el aullido del viento, creando una cacofonía sobrenatural que hacía temblar a aquellos que observaban impotentes. El chamán, en el epicentro de la tormenta sobrenatural, luchaba por mantener su compostura, pero incluso su expresión serena empezó a desvanecerse en una mezcla de confusión y consternación. La maldición, lejos de ser disuelta, parecía haber encontrado nueva fuerza en la intervención del anciano. El grupo de amigos, que había estado al margen de la ceremonia, se retiró horrorizado ante el espectáculo que se desarrollaba frente a sus ojos. Intentaron retroceder, pero las sombras parecían cerrarse sobre ellos como cadenas invisibles. Los herederos, observando con ojos amplios y temerosos, dieron un paso atrás, dándose cuenta de que la intervención bien intencionada había desencadenado una cadena de eventos incontrolables. La casa, ahora impregnada de una energía más oscura, exudaba una presencia siniestra que parecía alimentarse de la intervención fallida. El chamán, abandonando sus rituales ante la creciente malevolencia, advirtió a los presentes que el equilibrio entre dimensiones había sido alterado irrevocablemente. La maldición, en lugar de ser erradicada, se había fusionado con las sombras de la casa, creando una entidad más poderosa y retorcida. El vecindario, sumido en el terror, se encontraba en un punto de no retorno. La casa abandonada, ahora imbuida con la oscuridad liberada por la ceremonia, las almas en pena que ahí estaban, ahora salían y gritaban con gritos aterradores. Demonios salidos del mismo infierno ahora aterrorizaban la casa. El grupo de amigos, aterrorizado por lo que habían presenciado durante la intervención del chamán, regresó al vecindario con la tarea de explicar lo sucedido. Sin embargo, la incredulidad se reflejó en los rostros de los vecinos, quienes, a pesar de las señales evidentes de un cambio en la energía de la casa abandonada, eran reacios a aceptar la verdadera naturaleza de la situación. Las explicaciones del grupo resonaron en los oídos de los vecinos, como un cuento de terror inventado. Intentaron describir la malevolencia que se desató durante la ceremonia, los sonidos que parecían provenir de otro mundo y la sensación de que la maldición ahora era más fuerte y retorcida, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los vecinos, arraigados en la realidad tangible de sus vidas cotidianas, se negaron a aceptar la posibilidad de fuerzas más allá de la comprensión humana. La desconfianza creció como una sombra sobre el grupo de amigos, quienes, a pesar de sus esfuerzos por advertir sobre el peligro que ahora acechaba la casa abandonada, se encontraron marginados por la comunidad. Las luces de las casas vecinas se encendían y se apagaban en una secuencia rítmica, mientras los vecinos cerraban sus cortinas y puertas, tratando de bloquear la oscuridad que intentaba infiltrarse en sus vidas. Los susurros se extendían por el vecindario, pero no eran susurros de advertencia, eran murmullos de desconfianza y negación. Los herederos de la señora Aurora, temerosos de las consecuencias de su intervención, también enfrentaron la desconfianza de los vecinos. Sus intentos de explicar la razón detrás de la intervención del chamán cayeron en oídos sordos, y las miradas acusadoras se posaron sobre ellos, como si fueran cómplices de un crimen desconocido. Mientras tanto, la casa abandonada permanecía en silencio, como un depredador agazapado en la penumbra, esperando el momento adecuado para desencadenar su oscura influencia. El grupo de amigos, ahora marginado y enfrentando la hostilidad de sus propios vecinos, se enfrentaba a la difícil tarea de encontrar una solución a un problema que la mayoría no quería reconocer. El vecindario, sumido en la negación y el miedo, se preparaba para lo que vendría. La casa abandonada, ahora un epicentro de oscuridad y desconfianza, esperaba en silencio, listo para tejer su siguiente capítulo en la retorcida trama de misterios y sombras que se extendía por generaciones. A medida que la oscura sombra de la maldición se afianzaba en la casa abandonada, los herederos de la señora Aurora se vieron enfrentados a una realidad ineludible. La venta de la propiedad era una tarea imposible y los intentos desesperados por deshacerse de la casa tropezaron con la desconfianza en el vecindario y la creciente fama de que la morada estaba envuelta en una oscuridad incontrolable.
La frustración y la impotencia se apoderaron de los herederos, quienes, tras tantos intentos fallidos, tomaron la decisión de alejarse para siempre de la casa y el vecindario que se volvía cada vez más hostil. Se mudaron a otro estado, llevándose consigo las sombras de la maldición que se resistían a soltar. La casa, ahora completamente desprovista de ocupantes, quedó en un estado de abandono aún mayor. Las advertencias y los rumores se disiparon lentamente, pero la morada continuaba siendo un recordatorio tangible de la oscura leyenda que la envolvía. El abandono de los herederos dejó la casa a merced de la maldición que sin la intervención humana parecía cobrar vida propia. A medida que el tiempo pasaba, la casa abandonada se convirtió en un lugar temido y evitado. Su presencia imponente, enclavada en la esquina de la calle, se volvió un testamento a la persistencia de lo sobrenatural. Las historias de su pasado turbio eran ahora un eco lejano, pero la casa, con sus paredes que crujían y su aire denso, guardaba en su interior secretos y misterios que se resistían a desaparecer. El vecindario, aunque aliviado por la partida de los herederos, vivía bajo la sombra permanente de la casa abandonada. Se contaban historias ocasionales de luces titilantes en sus ventanas o susurros que se elevaban en las noches más oscuras. La maldición persistía, tejida en la trama misma de la estructura, esperando paciente a aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a su oscura realidad. La casa, un monumento al abandono y a la maldición que la envolvía, permanecía como un recordatorio ominoso de que algunos secretos deberían permanecer enterrados en las sombras del pasado. Era por allá de 1998 cuando mi familia lo perdió todo, su casa, patrimonio y dinero. Fue entonces cuando mi padre había sido despedido para la fábrica en la que trabajaba. En ese momento parecía que todo estaba perdido, así que mis padres decidieron mudarse a las afueras de la ciudad, para comenzar de nuevo, y nadie sabía lo que sucedería, pues las cosas parecían marchar en orden. Mis padres rentaron un pequeño departamento ubicado en un conocido edificio. Sin embargo, no todos los cuartos estaban ocupados, todo lo contrario, era una zona bastante tranquila y solitaria, por lo que mi madre no permitía que mi hermano Raúl y yo saliéramos a jugar después de que se escondiera la luz del sol. Una noche, mientras caminábamos junto a mis padres, después de realizar unas compras, observamos como un sujeto de aspecto muy extraño entrar a nuestro mismo edificio. Mis padres trataron de entablar conversación con aquel sujeto, sin embargo se pasó por alto las palabras y se metió de forma inmediata a su departamento. Por lo que días después otra de las vecinas le comentó a mi madre el caso de aquel hombre tan extraño. Se decía que no hablaba con nadie y que era muy raro que saliera de su departamento. Días después mi hermano Raúl se percató que del cuarto de lavado se veía la cocina de aquel hombre, así que una noche mientras todos dormíamos, mi hermano corrió a tocarme a la habitación temblando de miedo. Fue en ese momento cuando me dijo que ese hombre tenía el refrigerador lleno de carnes extrañas. En ese momento me dirigí para ver si lo que mi hermano decía era verdad. Sin embargo, al asomarme por la ventana, no pude ver nada fuera de lo común, así que intuí que todo había sido parte de la imaginación de mi hermano. Mientras pasaban los días, Raúl seguía teniendo aquella idea de terror sobre el sujeto solitario. Se abstenía a pasar por el cuarto de lavado o su departamento. Fue cuando una tarde salimos a jugar y aquel hombre salió del edificio, nos miró y siguió caminando. En ese momento mi hermano, muerto de miedo, corrió hacia mi madre, para decirle que ya no quería vivir en aquel lugar. Mi madre siempre estaba ocupada en otros asuntos. Definitivamente aquel cambio de vida y residencia no le había sentado nada bien, por lo que fue una excusa exacta para descuidarnos y enfocarse en otras cosas más importantes. Así que ante la queja de Raúl, mi madre hizo caso omiso a tales llamadas de atención de mi hermano. Al ver los distintos comportamientos de mi hermano, comencé a preocuparme. Era muy raro verlo así, cada vez cambiaba más y más. Dejó de comer y su mirada ya no era la misma. Un día intenté acercarme a él para preguntarle lo que le estaba sucediendo, así que con lágrimas en los ojos, me afirmó lo desesperado que estaba y que todas las noches en su cuarto se escuchaban lamentos de personas que provenían de ese departamento, por lo que estaba seguro de que aquel hombre ocultaba algo muy delicado.
Así que una noche decidí irme a dormir con él, para que pudiera estar tranquilo y principalmente saber si toda la historia que me había contado era real. Durante la madrugada todo marchaba bien. Parecía que Raúl solo estaba imaginando una historia de terror, que lo estaba persiguiendo por todos lados. No obstante, unos sonidos extraños comenzaron a salir del apartamento. Fue entonces cuando traté de asomarme para ver lo que ocurría. Fue entonces cuando vi exceso de líquido rojo saliendo del refrigerador. Realmente esa escena me dejó en shock. Sin embargo, traté de asociarlo a distintos contextos que no fueran lo que siempre pensaba Raúl. Quizá aquel hombre tenía mucha carne que se estaba descomponiendo por falta de conocimiento, o tal vez él trabajaba para una carnicería. Mil cosas rodearon mi mente en ese momento, y aunque Raúl se aferraba a la idea de que ese hombre escondía algo muy delicado, traté de convencerlo que solo eran sus ideas erróneas. Mientras los meses pasaban, aquel hombre seguía siendo igual o incluso más misterioso. Fue hasta que una noche, elementos de la policía hicieron una inspección al edificio, debido a que había desaparecido una mujer quien se le había visto por última vez rondando por esa zona. Sin embargo, aquel hombre nunca respondió al llamado de la puerta. Fue en ese momento cuando mi hermano Raúl intentó hablar con mis padres, pues él sabía que aquel hombre misterioso tenía algo que ver con la extraña desaparición. Todo comenzaba a tornarse como un rompecabezas sin fin. Las cosas se habían puesto tensas en la zona, debido a los recurrentes rondines que había en el lugar. Se había vuelto muy común ver a oficiales y elementos. Sin embargo, aquel hombre había desaparecido de su departamento, lo que nos hizo pensar que quizá tenía algo que ver con la desaparición de alguna mujer y buscaba huir. Pero lo que pasaría a continuación fue algo que nos marcó de por vida a todos en el edificio. Tras la falta de respuesta de aquel hombre y su extraña desaparición, los elementos decidieron entrar al departamento para descubrir lo sucedido. Vaya sorpresa que se llevaron al encontrar velas, conjuros y diversos artículos que comprometían a ese hombre. Era como si fuera amante de la brujería, y eso no es todo. Al parecer era una persona con trastornos psicológicos, el cual lo llevaban a actuar de esa manera. Fue en ese momento cuando más que nunca deseaban encontrar a ese hombre. Todo parecía marchar normal después de la desaparición de aquel sujeto, excepto en la vida de mi hermano, quien aseguraba que el hombre regresaba por las noches al departamento. Realmente pensaba que mi hermano estaba enloqueciendo, o que al menos su realidad se había alterado de alguna forma. Así que ese mismo día decidí confrontar lo sucedido y hablar con mis padres, para que estuvieran al tanto de la situación de mi hermano Raúl. En ese momento mis padres no reaccionaron de una forma tan positiva, todo lo contrario, inclusive se molestaron de lo que estaba sucediendo a sus espaldas. A pesar de las carencias que vivíamos en esos momentos, nunca habían permitido que tuviéramos aquellos bloqueos como lo estaba teniendo Raúl, así que decididos, se armaron de valor para hablar con mi hermano por la noche y poder solucionar aquel problema que tanto lo aquejaba y que incluso lo había afectado de una forma muy fuerte. Mientras las horas pasaban, trataba de comprender lo sucedido. No sabía realmente. Había sido lo correcto poner en aviso a mis padres, así que mientras deseaba que mi hermano no me odiara, las horas pasaban y él no aparecía por la puerta principal. Fue entonces cuando se hizo de noche y la luna ya se había hecho presente, cuando mi hermano seguía sin dar señales de vida. Mi familia y yo sabíamos que estaba sucediendo algo fuera de lo común, pues mi hermano nunca había llegado tan tarde, o al menos avisaba dónde estaba. Salí al patio a buscarlo, sin embargo no había rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, justo en el momento en el que había confesado todo a mis padres. Pasada la medianoche mi madre no pudo con la incertidumbre y acudió a levantar una denuncia por la desaparición de mi hermano. Sabíamos que algo andaba mal y no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Una vez estando en la comandancia y hacer la denuncia correspondiente, traté de pensar algún otro lugar en el que estuviera mi hermano. Todo parecía nublarse a mi alrededor. Comenzaba a sentir señales de que debía decir lo sucedido a los policías para continuar la investigación, así que regresé a declarar lo sucedido. Fue así cuando pasaron los días, incluso las semanas, y mi hermano no aparecía. Realmente estábamos desesperados.
Por las noches soñaba con aquel hombre torturando y asesinando a mi hermano. Realmente se me había metido en la cabeza y estaba seguro de que aquel sujeto tenía algo que ver con su extraña desaparición. Así que un día alguien tocó a la puerta, mi madre corrió para abrir con la esperanza de que apareciera Raúl tras ella. Sin embargo, lo que vimos era una mujer de aproximadamente 40 años, estatura promedio y grandes pómulos. Rosalía se llamaba y era la madre de aquella mujer desaparecida antes de lo que sucediera con mi hermano. Rápidamente ingresó a nuestro departamento y comenzó a entablar conversación con mis padres, refiriendo que no había rastro de su hija, y en cuanto se enteró de la desaparición de Raúl, trató de buscar nuestra dirección, pues sabía que compartimos algo en común, la sospecha de aquel hombre tan misterioso. En ese momento mis padres trataron de investigar acerca de aquel sujeto, pero al parecer nadie sabía nada de su paradero. Simplemente se sabía que aquel hombre estaba involucrado con la magia negra y tenía ciertas conductas fuera de lo común. Quizá esa era la causa por la cual siempre había sido un hombre solitario, o al menos eso era lo que todo el mundo pensaba. Aquella mujer y mis padres volvieron a hacer presión a las autoridades para que abrieran nuevamente el departamento. Debían encontrar alguna pista o señal de su paradero, pues los días pasaban y parecía que aquella mujer desaparecida y mi hermano Raúl habían sido tragados por la tierra o involucrados en algún fenómeno desconocido. Todo esto parecía una pesadilla, no teníamos ninguna señal para estar bien. Todo este revuelo había causado que mi familia comenzara con problemas. Incluso algunos medios de comunicación habían sacado aquella nota como una cuestión terrorífica que aún no tenía un fin. Nadie sabía qué era lo que realmente sucedió. Pero sí que había algo siniestro detrás de todo esto. Fue hasta que una noche, mientras iba de camino a casa, sin ganas de vivir y con la nula esperanza de volver a ver a mi hermano, cuando una mujer de aspecto muy extraño y la cara desfigurada se acercó a mí, me dijo que ella sabía acerca del paradero de mi hermano, que lo había visto en sus sueños al lado de ella, y afirmó que había sido secuestrado por aquel hombre. Aquella mujer de nombre Laura afirmaba que mi hermano estaba vivo, pero se encontraba siendo esclavo de una clase de brujería. Ella lo había soñado un par de veces, así que me dio una dirección y después de unos minutos, aquella mujer desapareció sin decir adiós. Claramente estaba confundido en aquel momento y aunque era muy joven, no sabía cómo reaccionar ante lo sucedido o si creer las palabras de aquella mujer tan misteriosa. Comentarle a mis padres claramente no era una opción debido a la credibilidad del asunto, así que un día decidí faltar al colegio y aventurarme a aquella dirección que la mujer me había dado. Alisté una mochila con todo lo necesario, pues no sabía qué era lo que sucedería. Sin embargo, el destino tenía algo preparado para mí que nunca imaginaría. Mientras iba de camino al lugar que la mujer misteriosa me dijo, estaba nervioso. Sin embargo, eso no era impedimento para seguir adelante. Sabía que las cosas iban a marchar de una forma extraña, pero algo en mí sabía que encontraría una pista. Al llegar al domicilio señalado, pude percatarme que se trataba de una casa en estado de abandono. La fachada estaba en obra negra y realmente se veía una casa de terror, en la cual nadie podría habitar, o al menos eso pensaba. Al estar frente a la casa pensé que era algo absurdo. Sin embargo, seguí mi paso hacia la entrada. Fue en ese momento cuando mi cuerpo comenzó a sentir un fuerte frío. Al escuchar la voz de aquel hombre riendo de forma terrorífica, me hizo pensar todo y nada al mismo tiempo. Como primera reacción pensé en afrontar a aquel hombre. Sin embargo, sabía que estaba mal de sus facultades y no quería ser parte de la lista de los desaparecidos. Mis padres no lo soportarían, así que respiré profundamente y decidí pensar una táctica para poder entrar y posteriormente subir, sin que aquel sujeto se diera cuenta de mi presencia. Después de unos minutos que parecían una eternidad, decidí que esperaría que aquel hombre saliera del lugar. Era obvio que en algún momento debía hacerlo, así que eso no demoró tanto, pues tan solo habían pasado alrededor de 20 minutos para que el hombre saliera de la casa con una mochila.
En ese momento pude confirmar que la teoría y todo lo que me había dicho aquella mujer era cierto. En ese caso debía comprobar si mi hermano y la otra chica desaparecida se encontraban en sus manos, aunque lo más probable era que sí. Rápidamente corrí hacia el domicilio abandonado, con la esperanza de encontrar a Raúl. Al entrar y recorrer el lugar efectivamente se encontraba en un total abandono y descuido. El olor era desagradable y en ese momento comencé a escuchar unos gritos de auxilios. Mi corazón quedó lleno de frialdad y esperanza al detectar que aquellos ruidos eran de mi hermano, así que rápidamente me dirigí al cuarto para auxiliarlo. Parecía un milagro que él estuviera vivo. Sin embargo, su mirada era distinta a cuando desapareció. Había bajado considerablemente de peso y parecía que había sido torturado de diversas formas posibles. Él se encontraba encadenado en un tubo que conectaba uno de los cuartos con las escaleras principales. Fue ahí cuando busqué entre mi mochila algo que me pudiera ayudar para auxiliar a mi hermano y poder romper aquellas cadenas. Traté de movilizarme lo más pronto posible, debido a que Raúl se encontraba en un pésimo estado y sabía que en cualquier momento el hombre volvería al lugar, así que después de varios intentos, pude lograr romper la cadena y liberar a mi hermano. Mientras corríamos hacia la salida, no pude evitar pensar en aquella chica que también había desaparecido, así que mientras le preguntaba a Raúl sobre ella, me afirmó que no se encontraba en ese lugar, que en el camino me explicaría. Mientras llegábamos a la salida, me pude percatar de todos los artículos de brujería que se encontraban. Parecía una casa del terror, pues había bastantes objetos peculiares que recuerdo a la perfección. Las cosas marchaban de una forma muy rara. Pareciera que aquel sujeto había sido condenado a una maldición y por eso debía de realizar ciertos rituales que implicaban la vida de otras personas. Mientras mi hermano y yo corríamos lo más que podíamos, algo dentro de mí tenía miedo de volver a encontrarse con aquel hombre. Mi hermano estaba en un estado crítico, sin embargo, no podía dejar pasar más tiempo para preguntarle acerca de la chica que había desaparecido y quien se suponía se debía encontrar con él. A lo que Raúl respondió que aquella chica había perdido la vida días antes, por lo que aquel episodio había sido muy traumante para él. Supuestamente aquel hombre había usado a mi hermano y a la chica para un ritual extraño. Sin embargo, no sabíamos el origen de todo eso y en ese momento mi hermano sacó de su sudadera unos papeles importantes. Se trataba de una acta de nacimiento de aquel hombre, una fotografía de él y otra de la chica que había desaparecido y después perdido la vida. Realmente estaba muy confundido y lo estuve aún más al analizar la fotografía de la joven, quien se me hacía una persona muy familiar o que al menos había visto en alguna parte. Tomamos un tren de regreso a casa, pero sabíamos que debíamos huir o hacer algo al respecto, pues era evidente que el hombre podría regresar por mi hermano y seguir con su jugada. Después de un largo viaje llegamos a casa. Mi hermano muerto de miedo abrazó a mis padres y les entregamos los documentos importantes, los cuales podrían ayudar a la investigación de aquel sujeto. En ese momento Rosalía, la madre de la chica desaparecida, llegó al departamento para suplicarle a Raúl que le dijera qué era lo que le había sucedido a su hija. Sin embargo, él afirmó que ella había muerto, lo cual nos tenía bastantes confundidos, porque en ningún momento había visto el cuerpo y no sabíamos específicamente qué había sucedido. Fue ahí cuando todo tuvo sentido. Mi memoria asimiló todas las piezas de aquel rompecabezas tan tenebroso. Pues en ese momento mi madre me preguntó preocupada cómo era que sabía del paradero de mi hermano. Fue ahí cuando supe que aquel siniestro que había aparecido en medio de la oscuridad aquella noche, se trataba de la chica desaparecida, quien al parecer no pudo salvar su vida pero sí la de mi hermano. Fue por eso que me envió para su rescate. Al platicarle eso a mis padres y a la señora Rosalía, todo parecía tornarse tan confuso. Las cosas eran demasiado extrañas para ser verdad y no sabían cómo reaccionar. Las cosas se estaban saliendo de control y de una u otra forma, sabíamos que aquel sujeto podría reaparecer en cualquier momento. Tras la poca respuesta de las autoridades para seguir con el caso, mis padres y la señora Rosalía optaron por ir con un brujo, aquellos que leen las cartas y predicen lo que sucede, pues su desesperación era tan grande que decidieron hacerlo.
mientras aquel hombre confundido afirmaba que la intención era un grave hechizo. Después de unos minutos, alzó la mirada específicamente en dirección de la señora Rosalía, a quien afirmó que su hija estaba muerta. Sin embargo, sus dones no eran tan poderosos para saber dónde estaba el cuerpo. Mientras mis padres salían confundidos de aquel local de santería y brujería, doña Rosalía estaba destrozada, había perdido a su única hija, y todo por culpa de la brujería y aquel hombre que se aferró a ella. Mi hermano cada vez cambiaba de actitud, comenzaba a aislarse de las personas, se negaba a convivir o al menos a hablar del tema. Fue en ese momento cuando mis padres decidieron mudarse lejos y olvidar aquella etapa de nuestra vida. Fue ahí cuando nos desconectamos de todos y todo, y aunque seguía abierta una carpeta de investigación que implicaba a mi hermano y familia, mis padres decidieron que era lo mejor para mi hermano. Así que después de años nunca supimos el origen de aquel hombre y lo que había sucedido. Sin embargo, mi hermano y yo, a pesar de que han pasado varios años, seguimos soñando e incluso escuchando a aquella chica que pide auxilio. La ciudad estaba sumida en la oscuridad, solo iluminada por la tenue luz de los faroles de las calles. El agente Rolando Beltrán, un veterano de la policía, patrullaba las solitarias calles con la sensación de que esa noche sería diferente. Una extraña inquietud se apoderaba de él, como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Mientras conducía su patrulla por las tranquilas calles residenciales, sus ojos se posaron en un callejón poco iluminado. La curiosidad lo invadió y decidió adentrarse en ese rincón oscuro. Al llegar al final del callejón, algo captó su atención: una figura extraña, de aspecto antiguo y ajeno a todo lo que conocía. Era un ser alto y delgado, envuelto en una especie de túnica que parecía tener inscripciones misteriosas. Su rostro, en parte oculto por una capucha, emanaba una luz tenue y sus ojos resplandecían en la penumbra. Lo más inquietante era que la figura parecía tener rasgos parecidos a los de una antigua deidad náhuatl. Rolando, aún en estado de shock, se acercó lentamente al ser, y cada paso resonaba en la quietud de la noche, y el misterioso ser no parecía inmutarse. Al llegar a una distancia prudente, logró ver que sostenía un extraño objeto en sus manos, un cetro con un símbolo enigmático en su extremo. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Sin obtener respuesta, la figura simplemente lo miraba con sus ojos penetrantes. Sin previo aviso, el ser comenzó a hablar en una lengua antigua y desconocida para Rolando. Aunque no entendía las palabras, sentía que las vibraciones de esa voz resonaban en su propia alma. El aire se cargó de una extraña energía y el ambiente se volvió opresivo. De repente, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Rolando perplejo. La callejuela volvió a sumirse en el silencio, pero algo había cambiado. El agente Beltrán, ahora poseído por una mezcla de temor y fascinación, se encontraba en medio de un misterio ancestral, que lo arrastraría a explorar los límites entre la realidad y lo sobrenatural. Después de su encuentro con la figura náhuatl, el agente Rolando Beltrán se encontraba en un estado de agitación constante. No podía sacarse de la cabeza la mirada penetrante y los sonidos incomprensibles que había experimentado en aquel callejón oscuro. La figura se había desvanecido, pero su presencia continuaba atormentando. Las noches se volvieron interminables, el insomnio se apoderó de él, y cuando lograba conciliar el sueño, se veía atormentado por pesadillas extrañas, imágenes de deidades antiguas. Seres mitológicos y símbolos misteriosos se entrelazaban en sus sueños, creando un paisaje surrealista que lo dejaba con un sentimiento de inquietud al despertar. Durante el día, Rolando se sumía en la investigación de aquel ser náhuatl. Buscó en antiguos textos, mitologías y registros históricos, intentando descifrar la conexión entre el ser y la ciudad moderna en la que vivía. Sin embargo, cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas, y el misterio se volvía cada vez más intrincado. Una tarde, mientras revisaba archivos en la estación de policía, Rolando recibió una llamada de un anciano estudioso de la cultura náhuatl. El hombre afirmaba haber leído sobre un antiguo dios que, según las leyendas, poseía el poder de atravesar dimensiones y aparecer en lugares lejanos.
Este dios, conocido como Tlahuizcalpantecutli, estaba relacionado con la noche y la luz del amanecer. Debes tener cuidado, joven Beltrán, pues aquel siniestro no es una deidad que se cruce en nuestro mundo sin razón. Su presencia puede traer consigo eventos sobrenaturales y cambios drásticos en la realidad, advirtió el anciano con un tono sombrío. Rolando, sintiendo que se adentraba en un territorio desconocido y peligroso, agradeció la información y continuó su búsqueda de respuestas. No sabía qué fuerzas antiguas había despertado aquella noche en el callejón, pero estaba decidido a descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a lo inimaginable. A pesar de las advertencias de sus colegas en la estación de policía, el agente no podía apartar su mente de la búsqueda de respuestas. La obsesión lo consumía y cada pista, por pequeña que fuera, se convertía en un faro que lo guiaba hacia la verdad detrás de la figura náhuatl. En su búsqueda, descubrió que varios incidentes inexplicables habían ocurrido en la ciudad en las últimas semanas. Testigos hablaban de sombras danzantes en la oscuridad, luces parpadeantes en el cielo y susurros inaudibles que llenaban las noches. La conexión con la figura náhuatl se volvía cada vez más evidente. Siguiendo las pistas, Rolando llegó a un antiguo templo abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba cubierto de misterio y leyendas urbanas que sugerían que era un punto focal de actividad sobrenatural. Decidió adentrarse en el templo, armado con la determinación de desentrañar los secretos que yacían ocultos en su interior. A medida que avanzaba por los pasillos sombríos y desgastados del templo, Rolando podía sentir la presión en el aire, como si estuviera entrando en un reino más allá de lo tangible. De repente, una luz tenue iluminó una sala en el corazón del templo, revelando un altar adornado con símbolos náhuatl. Frente al altar, la figura náhuatl se materializó una vez más, su presencia emitiendo una energía ancestral. Esta vez la presencia no estaba sola, sombras danzantes se movían a su alrededor, como si fueran extensiones de su propia esencia. A pesar del temor que lo embargaba, la determinación de Rolando no flaqueó, pues quería saber la verdad detrás de este ser misterioso y las fuerzas que había desencadenado en la ciudad. Pero al adentrarse más en el templo, estaba a punto de descubrir que algunas verdades eran tan oscuras que preferirían no haberlas conocido. Una mujer de edad avanzada entró a la comisaría con paso firme, su rostro surcado por arrugas que contaban historias de muchas lunas. Sus ojos, profundos y sabios, escudriñaron la sala hasta posarse frente a Rolando, quien estaba absorto en estudios y mapas sobre el fenómeno náhuatl. La mujer se acercó con determinación, llevando consigo una energía ancestral que captó la atención de todos en la estación. Sin necesidad de presentarse, comenzó a hablar con el agente Beltrán, revelando su conocimiento sobre los nahuales y las fuerzas que estaban en juego. Agente Beltrán, he seguido el rastro de la presencia náhuatl que usted ha encontrado. Estos seres son guardianes de dimensiones interconectadas y en ocasiones actúan como protectores o mensajeros entre el mundo de los mortales y los dioses antiguos, declaró la mujer con una serenidad que dejó a todos boquiabiertos. Le explicó que la figura que había encontrado era un nahual, una entidad con la capacidad de transitar entre planos de existencia. Advirtió que los nahuales eran seres delicados y equilibrados, y la interferencia humana podía perturbar su propósito. La mujer anciana también reveló que la ciudad estaba en peligro debido a un desequilibrio en las fuerzas sobrenaturales y que solo restableciendo la armonía podrían salvarse de eventos más oscuros. Con cada paso, el misterio de los nahuales se volvía más intrincado, llevando a Rolando y la mujer anciana a un viaje que desentrañaría secretos enterrados en las raíces de la ciudad y más allá. Una noche, mientras el agente Beltrán y la mujer continuaban su búsqueda de respuestas, el aire se volvió denso y cargado de una energía inquietante. La figura náhuatl volvió a manifestarse ante ellos, como una sombra que emerge de las profundidades de la oscuridad. El nahual estaba envuelto en una túnica, que parecía tejida por las mismas sombras de la noche. Su estatura imponente y esbelta dejaba entrever una majestuosidad sobrenatural. La capucha cubría parcialmente su rostro, pero sus ojos resplandecían con una luz que emanaba sabiduría. Símbolos misteriosos y antiguos decoraban la túnica, brillando intermitentemente con un fulgor sobrenatural.
A medida que se acercaba, las sombras que lo rodeaban se movían en armonía, como si fueran extensiones de su propia esencia. Cada paso del nahual resonaba con un eco sutil, creando una sinfonía en la oscuridad que dejaba a la gente Beltrán y la mujer anciana en un estado de reverencia. La mujer anciana, a pesar de su experiencia, mostró respeto y temor ante el nahual. Beltrán, por otro lado, sentía un temor reverencial. En ese momento, la figura náhuatl se convirtió en un símbolo vivo de la conexión entre lo tangible y lo espiritual, un recordatorio de que la realidad podía ser mucho más compleja de lo que la mente humana podía abarcar. La confusión y la incertidumbre se apoderaron de la mente de la gente y la mujer. A pesar de la majestuosidad del nahual y su aura sobrenatural, la verdadera naturaleza de sus intenciones permanecía en la penumbra, como un enigma que desafiaba la comprensión humana. ¿Por qué nos has mostrado tu presencia? ¿Qué es lo que buscas?, preguntó Beltrán, luchando por comprender el propósito detrás de la aparición del nahual. En ese momento la figura náhuatl se desvaneció de nuevo en las sombras, dejando tras de sí una sensación de inquietud en el aire. Se encontraron con un dilema: seguir enfrentándose a las fuerzas desconocidas que amenazaban la ciudad o retirarse ante la imposibilidad de comprender el vasto panorama de lo sobrenatural. Con sus mentes llenas de preguntas y su destino entrelazado con lo inexplicable, el agente y su inusual compañera se embarcaron en una búsqueda que los llevaría más allá de los límites de lo tangible y los sumergiría en un mundo donde la realidad y la fantasía convergían en una danza incesante. Las noches se volvieron más opresivas, cada sombra parecía albergar sus propios secretos oscuros. El agente y la mujer anciana, envueltos en una oscuridad que parecía palpitar con presencias inquietantes, continuaron su búsqueda por la ciudad. Cada callejón era un laberinto de misterios, donde susurros inaudibles y sombras danzantes los acechaban. Una vez más, el nahual se manifestó, pero esta vez su presencia traía consigo un aire de malevolencia. Su figura alta y esbelta se recortaba contra la negrura de la noche y sus ojos brillaban con una luz que evocaba más temor que sabiduría. Atrapados en este paisaje de pesadilla, se vieron obligados a enfrentar criaturas que desafiaban toda lógica. Las sombras se contorsionaban, tomando formas grotescas y seres que parecían fusionar lo humano con lo monstruoso. Cada rincón de la ciudad se convirtió en un escenario de horror, donde los susurros malignos resonaban en los oídos de los valientes exploradores. Los lugareños, ajenos al oscuro destino que se cernía sobre ellos, comenzaron a sucumbir al influjo del nahual. Sus miradas perdidas y sus gestos erráticos revelaban una conexión macabra con fuerzas más allá de su comprensión. Beltrán y la mujer anciana se encontraron en una carrera contra el tiempo, tratando desesperadamente de revertir la oscura transformación que se apoderaba de la ciudad antes de que la noche eterna se hiciera dueña de todo. A medida que avanzaban por callejones y avenidas desoladas, el terror se intensificaba. La figura del nahual, ahora más amenazadora que antes, los perseguía en cada esquina, una presencia omnipresente que desafiaba cualquier intento de escape en esta oscura pesadilla. El agente y la mujer anciana comprendieron que enfrentaban algo más allá de sus peores temores, algo que desafiaría incluso la resistencia de las almas más valientes. Los habitantes de la ciudad, ajenos a los eventos sobrenaturales que se desataban, comenzaron a experimentar pesadillas colectivas que los atormentaban mientras dormían. Los sueños oscuros y vívidos pintaban imágenes de figuras náhuatl acechando en las sombras y algunos despertaban con marcas inexplicables en sus cuerpos. Descubrieron relatos de antiguos rituales y pactos oscuros que, según las leyendas, habían perturbado el equilibrio entre el mundo de los mortales y el reino de lo desconocido. El templo abandonado, que ahora parecía ser el epicentro de la actividad sobrenatural, reveló secretos más oscuros. Esculturas antiguas cobraron vida en las sombras. Murales ancestrales contaban historias de pactos olvidados y el aire estaba impregnado con una presencia tangible que erizaba la piel. A medida que Rolando y la mujer anciana se aventuraban más profundamente en la oscura historia de la ciudad, descubrieron que el náhuatl no era simplemente un protector de dimensiones, sino una entidad vinculada a un antiguo culto que buscaba trascender los límites de lo humano.
El ritual que había desencadenado la presencia náhuatl estaba ligado a la desesperación de aquellos que anhelaban poder, más allá de la comprensión humana. Beltrán comprendió que debía desentrañar la conexión entre los eventos actuales y los antiguos pactos para romper el ciclo de desequilibrio que asolaba la ciudad. La ciudad, sumida en un aura de terror y susurros inaudibles, se convirtió en el escenario de una batalla entre lo tangible y lo incorpóreo. Fuerzas más allá de su comprensión, se vieron envueltos en una lucha para preservar la realidad y liberar a la ciudad de las garras de la oscuridad ancestral, el agente Rolando y la anciana. Después de semanas de incesante búsqueda y enfrentamiento con fuerzas que desafiaban la lógica, llegaron a un doloroso y desgarrador reconocimiento. Aceptar la magnitud del poder que el Nahual poseía, implicaba comprender que, en su empeño por restablecer el equilibrio, podrían arriesgar más de lo que estaban dispuestos a perder. La ciudad, envuelta en un manto de oscuridad, continuaba sufriendo las consecuencias de la interferencia entre mundos. Exhaustos y marcados por las experiencias sobrenaturales, tomaron la difícil decisión de retirarse. La realidad y la fantasía se entrelazaron en un nudo inextricable. Y la lucha por comprender lo incomprensible demostró ser demasiado abrumadora. El Nahual, testigo silente de la rendición de los dos buscadores de la verdad, se disolvió en la oscuridad como si fuera una sombra desvaneciéndose al amanecer. La ciudad, aunque liberada de su presencia física, quedó marcada por lo sobrenatural. Beltrán y la anciana, dejando atrás el templo abandonado y las leyendas no resueltas, se enfrentaron al dolor de la derrota. La realidad se tornó en una mezcla de temor y resignación, mientras la ciudad continuaba siendo el reflejo de una intersección entre lo tangible y lo espectral. En silencio, con el peso de lo inexplicable a sus espaldas, ambos comprendieron que algunas verdades estaban destinadas a permanecer ocultas en las sombras. La ciudad, aunque marcada por la experiencia, seguía su curso con el eco de susurros ancestrales, resonando en las noches interminables. La historia de Rolando y la anciana se volvía parte de la leyenda urbana, un recordatorio de los límites que la mente humana enfrenta al enfrentarse a lo desconocido. La ciudad, envuelta en el velo del tiempo, había relegado la presencia del Nahual a los rincones más oscuros de su memoria colectiva. El templo abandonado, ahora cubierto por enredaderas y sombras, se erguía como un testimonio silencioso de la intersección entre lo divino y lo humano. Las leyendas que una vez fueron susurradas con temor se habían transformado en relatos tradicionales, contados alrededor de fogatas en noches estrelladas. La figura del Nahual se había convertido en el epicentro de una leyenda que cautivaba a las generaciones venideras. La ciudad, con su arquitectura y calles impregnadas de historia, se había convertido en un crisol donde lo real y lo místico se mezclaban, formando una narrativa que era tanto aterradora como fascinante. Beltrán, retirado de la policía y envejecido por el paso del tiempo, se encontraba sentado en un banco del parque, observando cómo la ciudad seguía su curso. La anciana, cuyos ojos aún reflejaban la sabiduría de antaño, había regresado a las sombras de la cotidianidad. La leyenda del Nahual persistía en las mentes de aquellos que compartían historias en los cafés y plazas. La gente, al narrar los eventos que ocurrieron muchos años atrás, añadía un toque de misterio y asombro a sus relatos. El Nahual se había convertido en una parte inextricable de la cultura de la ciudad. Una leyenda que evocaba tanto temor como admiración. Y así, la ciudad seguía su curso, entretejiendo lo tangible y lo mitológico en su relato urbano. El Nahual, ahora una figura inalcanzable en el tejido del pasado, perduraba en la tradición oral, recordándoles a todos que algunas historias, aunque enterradas en las sombras del tiempo, nunca dejan de susurrar su presencia en las noches interminables. Relatos anónimos.